gracia corre a ti tu amada, nos basta hoy tu gracia y perdón. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga una vez más en este día. Damos gracias a Dios porque Él nos permite una vez más poder tener este privilegio de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Damos gracias a aquellos que nos ponen ahí en sus comentarios que están viendo estos mensajes y sobre todo que están siendo de bendición para sus vidas y que también nos hacen el favor de compartirlo con sus amigos, con sus familiares. Estamos muy agradecidos con ustedes. Son muchos, gracias a Dios, son varios, pero esos comentarios que ustedes ponen nos motivan para que nosotros podamos seguir adelante con este ministerio de la predicación a través de estos medios. El día de hoy vamos a reflexionar sobre un tema importante también, como lo es el crecimiento cristiano. Y para ello nos vamos a basar en Segunda de Pedro, en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículos 5 al 10. A través de esta carta, en toda la carta, la segunda carta del apóstol Pedro, encontramos que Pedro le lanza a los destinatarios de esta carta y en consecuencia pues es para nosotros también. El apóstol Pedro lanza varios desafíos con respecto al crecimiento cristiano. También él va a mostrar en este texto que hoy usaremos que vamos a analizar ocho virtudes que encontramos en esta cita bíblica que hemos dado. Y hoy vamos a predicar el tema, la escalera de Pedro. Puede ser que nos parezca un poquito fuera de lugar el tema de esta enseñanza, pero en el transcurso de esta enseñanza usted se va a dar cuenta que es una forma que nosotros queremos usar hoy para hablar de 8 virtudes que el apóstol Pedro va a enseñarnos con respecto, y que esas 8 virtudes que deben de cultivarse en el cristiano nos va a llevar a tener un fruto en nuestra vida cristiana. Antes de entrar, amados hermanos, quiero decirles que el Señor nos ha llamado a una vida de crecimiento, definitivamente. Por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 18, la palabra del Señor dice que debemos de tener crecimiento en gracia, y también debemos de tener conocimiento y crecer en gracia y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero es importante también decir que uno debe saber el tema del crecimiento. Es bueno crecer en gracia y también es bueno crecer en el conocimiento, pero el apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece. Pero aquí el apóstol Pedro nos va a presentar 8 virtudes con las cuales él puede ver que si amalgamamos estas virtudes cristianas en nuestra vida, vamos a tener un crecimiento especial, un crecimiento dinámico en nuestra vida cristiana. Otro punto que deseo destacar en esta introducción es que hay muchos cristianos que se quedan únicamente en la experiencia de la salvación. Y por supuesto que la experiencia de la salvación es importante, pero el Señor nos ha llamado a una vida de crecimiento dinámico, crecimiento en varias áreas de nuestras vidas. Podemos ahorita mencionar lo que Pablo les escribe a la iglesia en Corinto, cuando él dice, 2 de Corintios 5:17, donde Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, analizando de forma somera estos primeros textos que estamos mencionando, quiere decir que nosotros debemos de entender que al venir a Cristo, ciertamente Él perdonó nuestros pecados, Él salvó nuestras almas, nos dio vida eterna y en fin, todo el paquete que viene incluido, hermanos, en la experiencia de la salvación. Pero que eso no es el todo. Y de acuerdo a la forma como el apóstol Pedro va a presentar este tema del crecimiento, nos da a entender que nosotros tenemos que ir más adelante. Gloria a Dios porque fueron perdonados nuestros pecados pasados. Pero nosotros somos responsables. Esa fue una obra de Dios, donde lo único que nosotros hicimos es, y hasta eso por la obra del Espíritu Santo, es tener fe en Jesucristo. Y a eso se le llama, ¿verdad?, la fe salvífica. Es una fe que también otros le llaman la fe de párvulos. Bueno, eso no es tan importante, pero lo que sí destacamos aquí es que es la fe, esa fe que produce el Espíritu Santo en nosotros para que nosotros pudiéramos creer en Cristo y poder obtener el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, amados hermanos, eso únicamente es el comienzo. Dios fue responsable de habernos salvado, perdonado, etcétera, etcétera. Pero ahora nosotros somos responsables de que de manera intencional procuremos, con la ayuda de Dios, crecer en Cristo. Y ese crecimiento, pues, es dinámico. Vamos a entrar a leer el texto en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículos 5 al 10, que dice de la manera siguiente. Escuche bien. Si usted puede tomar su Biblia en casa o en su celular, sus dispositivos móviles, y quiere leer conmigo, pues estaría bien. Y si no, pues solamente, de todas maneras, este texto está saliendo en el monitor. Dice así en el versículo 5 en adelante: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Del versículo 5 al versículo 8 encontramos esas 8 virtudes, y le llamamos la escalera de Pedro porque si usted se va a dar cuenta, empieza, y ahorita va a salir en la gráfica, empieza con la fe y termina con el amor. Luego en el versículo 8 sigue diciendo: porque si estas cosas, aquí vienen los propósitos, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hasta ahí el texto de la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, haciendo un repaso rápido, de acuerdo a la gráfica que ahorita está apareciendo, encontramos primero que está la fe,
Pero Pedro nos dice que a la fe hay que agregarle la virtud, el segundo escalón. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, templanza, que algunas versiones de la Biblia traducen como dominio propio. A la templanza, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. A esto le damos en llamar la escalera de Pedro. Ahora quitamos por un momento la escalera de Pedro y nos vamos a estudiar el punto de cada uno que aquí encontramos, ¿verdad? En los versículos que hemos leído. Mis hermanos, es triste ver, pero más triste es la realidad cuando nos damos cuenta que hay cristianos que llegaron al Señor, se entregaron con todo su corazón, hicieron su profesión de fe y, como decíamos en un principio, ellos fueron bien salvos, bien salvados. Nacieron de nuevo en el reino de Dios. Sin embargo, el error que se ha cometido es el no tener esa intención de seguir creciendo en las virtudes que la palabra de Dios nos dice que debemos crecer. La Biblia dice que no es de los viejos la sabiduría, ni el conocimiento, lo dice la Biblia. ¿Qué damos a entender o qué nos da a entender la palabra de Dios con esto? Que el tiempo que usted y yo llevamos en el evangelio o siendo evangélicos no es una garantía de que usted y yo hayamos crecido en Cristo. Y podemos hacer una comparación con el asunto de cuando los infantes, cuando los niños traen un problema congénito que no pueden crecer. A eso se le llama enanismo. Eso pasa cuando nosotros no procuramos crecer en el conocimiento de Dios. Y de ahí que el apóstol Pablo desarrolla en varias cartas el tema de que ya no seamos niños en Cristo. Es decir, Pablo dice también, ustedes sean niños en la malicia, pero no sean niños en el conocimiento de Cristo. Pablo les dice a una iglesia, ustedes por el tiempo que llevan en el Señor ya deberían de ser maestros de la palabra de Dios. Y ustedes ya pudieran discernir los mensajes más profundos y temas más profundos de la palabra de Dios. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, ustedes tienen necesidad todavía de leche. Se da usted cuenta que la idea de el ser niños en Cristo continúa. Ustedes, dice, tienen necesidad de leche en lugar de una comida más sólida. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Porque todavía sois niños en Cristo. El apóstol Pedro entonces aquí nos va a decir que es importante que nosotros busquemos estas 8 virtudes. 8 virtudes. Como ya dijimos, la fe, el conocimiento,
el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y finalmente el amor, para después decirnos que si nosotros buscamos esto intencionalmente, luego vienen, hermanos, cómo nosotros vamos a poder superar algunas situaciones que no eran buenas de la iglesia a la cual el apóstol Pedro, hermanos, o para la cual el apóstol Pedro escribe en primer término esta segunda carta. Vamos a explicar primero. El apóstol Pedro empieza con la fe, que es importante. Algunos encuentran que hay 4 usos de la fe. Otros le llaman tipos de fe. Hablamos entonces de la fe salvífica, que es esa fe producida por el Espíritu Santo en el pecador, para tener la capacidad de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Está otro tipo de fe que es la que nos ayuda para recibir todas las cosas que le pedimos a Dios en oración. Está también otro tipo de fe que es la fe que debemos de tener para creer en todas las cosas que la Biblia habla. Eso usted lo va a encontrar perfectamente bosquejado en el libro a los Hebreos, capítulo 11, especialmente en sus primeros versículos, el tema de la fe. La fe salvífica, la fe para recibir las cosas que le pedimos al Señor en oración, fe para creer en las cosas invisibles de las que la Biblia habla, y 4, fe como un estilo de vida. Aquí aplica lo que dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. Luego hablamos en el siguiente escalón, Pedro nos va a decir que a la fe es necesario añadirle virtud. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué llevamos tantos años en el Evangelio y todavía no encontramos esas virtudes que están ahí disponibles para todo cristiano, con la cual usted puede servirle a Dios en el ministerio? ¿Cuál ministerio? Puede ser el ministerio de la predicación de la palabra, el pastorado, el evangelismo y otras virtudes que están ahí disponibles en la Biblia, pero que las tenemos que buscar intencionalmente. En el tercer escalón encontramos el conocimiento. Y aquí, enseñándolo más directamente, el apóstol Pedro se va a referir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice, es necesario que ustedes crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es necesario explicar que para este tiempo que Pedro escribe esta epístola, todavía no se había terminado o no se había completado todos los libros que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Era necesario en ese tiempo entonces que todo aquel que había creído en Cristo se esforzara por crecer más en el conocimiento, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo que nosotros estamos en más ventaja
que los creyentes del primer siglo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos ya la revelación de la palabra de Dios completa. Tenemos 39 libros del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, en total 66 libros. Sin embargo, a los cristianos que se dirigen los apóstoles del Señor a la iglesia del primer siglo, ellos no tenían toda esta revelación que ahora nosotros tenemos. Pedro les dice a ellos, ustedes deben de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estamos en ventaja nosotros entonces? Porque ahora nosotros tenemos la revelación completa de la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Y hablando propiamente del conocimiento de Jesucristo, pues tenemos 27 libros, amados hermanos, donde en cada una de sus páginas, ahí usted va a conocer a Cristo como Salvador, como sanador, como el Cristo que libera, el Cristo que perdona, el Cristo que sana, el Cristo que no solamente está con nosotros, al Cristo que no solamente está en nosotros, sino también con nosotros. A ese Cristo que también experimentó dolor, experimentó vituperios, experimentó cansancio, hambre, sed, rechazo, etcétera. Pero ¿cómo es que nosotros nos vamos a fortalecer en nuestra vida cristiana y le vamos a hacer frente a la adversidad que nos presenta el ser hijos de Dios? Eso es cuando nosotros tenemos un amplio conocimiento acerca del Señor Jesucristo. Y también es importante tener un conocimiento amplio del Señor Jesucristo para entenderlo también que Cristo es Dios. Él no solamente fue un simple hijo del carpintero de Nazaret, como algunos lo llegaron a conocer cuando Él estuvo aquí en la tierra. Cristo es Dios. Y cuando la palabra dice, porque en el nombre del Señor se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y cuando la palabra de Dios dice, porque no hay otro nombre dado en el cielo o en la tierra dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esa palabra que está ahí documentada en la Biblia va a tener una repercusión en nuestra vida únicamente cuando nosotros vayamos avanzando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el cuarto escalón nos vamos a encontrar con la templanza. Es otra virtud. También esta virtud la encontramos en los frutos del Espíritu, en los 9 frutos del Espíritu Santo, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ahí encontramos que dentro de los 9 frutos, uno de ellos es la templanza, que en algunas versiones de la Biblia, ya decíamos, se traduce como dominio propio. Es importante que tú tengas templanza en tu vida. ¿Por qué ocurren los conflictos interpersonales? Hablamos de conflictos interpersonales en el matrimonio, en esta relación entre padres a hijos o hijos a padres. Esos conflictos interpersonales en la iglesia, con los líderes cristianos, en el ministerio, esos conflictos interpersonales también en el trabajo secular, en el colegio, porque no hemos aprendido a cultivar la virtud de la templanza.
Una persona que está desarrollando la virtud de la templanza, cuando va a permanecer inamovible y no va a sufrir afectaciones externas cuando vengan hacia esa persona insultos, críticas, también injusticias, también insultos, etcétera, etcétera. Vamos a poderle hacerle frente a todo eso sin que, hermanos, perdamos el control, o como a veces decimos, es que me salí de mis casillas. Únicamente vamos a poder hacer frente a todo ello cuando tengamos templanza. Vamos al quinto escalón, dice, y a la templanza hay que agregarle paciencia. La paciencia va de la mano con la fe. Muchas personas empiezan a creer y a caminar en fe, pero a causa de que les falta la paciencia, no logran alcanzar y esperar aquello que comenzaron a pedir y a creer a través de la fe. Hermanos, nosotros debemos de tener paciencia. Esto me da a entender, hermanos, que yo debo de tener paciencia desde ese momento que yo me entregué al Señor Jesucristo, en todo el proceso del crecimiento de mi vida cristiana, todo aquello que a veces no alcanzamos a recibir de momento, solamente lo voy a poder alcanzar si yo cultivo la virtud de la paciencia. Hermanos, hay un salmo que dice, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Hermosa palabra de Dios. Luego vamos al sexto peldaño, que dice que a la paciencia obviamente hay que agregarle piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad se puede definir como alguien que se esfuerza por no pecar contra Dios, que se esfuerza por obedecer los mandatos de Dios y que también se esfuerza por vivir en santidad. Nosotros estamos familiarizados perfectamente con aquel versículo que dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante señalar que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Él viene a levantar una iglesia gloriosa, que sea santa y sin mancha. Es importante entonces cultivar la virtud de la piedad. Y luego vamos al séptimo peldaño. Dice, y a la piedad hay que agregarle afecto fraternal. Cuando estábamos viendo esta parte de la palabra, nos podemos hacer una pregunta, ¿cuánto afecto fraternal tenemos nosotros como hijos de Dios? ¿Cuánto afecto fraternal? A veces, hermanos, nosotros somos culpables de que tanto los mismos hermanos de nuestra fe no vean en nosotros este fruto del afecto fraternal. Y ya no digamos más de las personas de afuera. A veces ni siquiera somos amables con nuestros propios familiares. ¿Qué te digo? Ni con tu propio esposo, ni con tu propia esposa, ni con tus hijos. Pero luego vamos a otro círculo. No tienes afecto fraternal ni siquiera con tu vecino de enfrente, con tus compañeros de trabajo o del colegio. Obviamente, este afecto fraternal lo debemos de mostrar sin comprometer nuestra santidad. Algunos dicen, es que yo soy así porque así es mi familia. Es que yo soy así porque así es mi carácter.
y yo soy directo. Lo que digo, lo digo. Y amados hermanos, algunos hasta lo presumen. Todo esto no tiene validez cuando nos confrontamos con la palabra de Dios que nos enseña que usted y yo debemos de tener afecto fraternal. Cuando las personas solamente valen sus ideas, a esas personas en México les decimos que son cuadrados, les decimos que son especiales. ¿Sabes qué? ¿Por qué es que pasa esto? Porque ha faltado un crecimiento intencional en la vida de los cristianos y están carentes de afecto fraternal. Habemos cristianos que ni siquiera hemos aprendido la mejor manera de hablar con los niños y con los ancianos. Te lo digo porque he observado. La observación es importante para los hijos de Dios, para los pastores, para los cristianos. No sabemos hablarle en el lenguaje apropiado a los niños. Y no me refiero a los maestros de escuela dominical que trabajan con niños en las diferentes iglesias. No me refiero a el tener una interacción con las personas de la tercera edad. A lo que me refiero más bien es que no tenemos ese tacto para hablar con estos dos grupos de personas que son los niños y los ancianos, de tal manera de ponernos en los zapatos de ellos y bajarnos para hablar con ellos y tener un trato con ellos a su nivel de edad. Nos hace falta afecto fraternal. Y por último, en el peldaño 8, encontramos pues lo último de esta escalera de Pedro, donde Pedro dice, y al afecto fraternal hay que agregarle o sumar el amor. Me llama mucho la atención que en esta parte de este pasaje y que nosotros le hemos dado en llamar la escalera de Pedro, Pedro empieza con la fe y va a terminar con el amor. Es importante que nosotros desarrollemos el amor. Y cuando tú lees la primera carta del apóstol Pedro y cuando tú lees la segunda carta, te das cuenta que a Pedro le interesa mucho que sus lectores entiendan estos puntos. Y en las dos cartas él nos va a hablar acerca de la necesidad que en la comunión cristiana, en la iglesia, se desarrolle la virtud del amor. Nosotros no sabemos de memoria y entendemos de alguna manera el amor de Dios hacia nosotros, pero tenemos problemas en entender y accionar el amor de nosotros hacia nuestros semejantes. Todos nos sabemos de memoria San Juan 3:16, hasta los más pequeños. Ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podemos hablar muy bonito del amor de Dios hacia nosotros. Aquí el apóstol Pedro dice que hay que agregar a estas virtudes que hemos visto previamente el amor. A veces tomamos como una carta poética las palabras de Pablo, donde habla acerca de el amor. El amor es benigno, el amor no hace sin razón, el amor todo lo espera, hasta ahí todo va bien, pero cuando nos topamos con el punto donde dice Pablo, el amor todo lo espera, todo lo soporta, ahí ya no, ahí como que le hacemos una
un salto y decimos, bueno, esto no. Y a veces agarramos esta carta para mandarnos saluditos y buenos deseos en el 14 de febrero, que es el Día del Amor y la Amistad. Pero lo agarramos solamente como un poema. ¿Sabe qué? Esa carta que habla acerca de la preeminencia del amor no fue escrita para mandarnos saluditos o como una carta poética. Debemos de encarnar el amor en nuestras vidas para que también nosotros podamos emanar ese amor hacia nuestros semejantes. El Señor Jesucristo también dijo, esta será la marca, esta será la señal de que ustedes son mis verdaderos discípulos. Jesús dijo, y en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. No dijo, si ustedes saltan, si ustedes lloran, si ustedes ruedan en el piso, en el templo. No dice si ustedes cantan fuerte o cantan bajito. Jesús dijo, y en esto conocerán todos que ustedes son mis verdaderos discípulos, si tuvieren amor los unos a los otros. Bendita la palabra del Señor. Saliendo de esto, pasamos a la segunda parte, vamos a la conclusión. ¿Cuáles son los propósitos que el apóstol Pedro aquí va a realizar? Y como una recopilación de este tema del día de hoy, volvemos a repetir las 8 virtudes de la escalera de Pedro, que son la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. El orden no importa aquí. El amor podía ser la base, pero el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, Dios sabía por qué lo puso de esta manera. ¿Cuáles son los propósitos? Te decía. Dice la palabra de Dios en el texto que hemos leído previamente. Vamos a ir a los propósitos. Eso lo vamos a encontrar en los últimos versículos. Vamos a encontrarlo a partir del versículo 8. Dice así. Aquí encontramos los propósitos. Aquí encontramos lo que va a causar el no tener estas virtudes, pero también lo que va a causar si nosotros nos esforzamos por buscar crecer en estas 8 virtudes que nos presenta aquí el apóstol Pedro. Dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, esto quiere decir que estas virtudes deben de estar en nosotros y también deben de abundar, y luego viene la consecuencia. No os dejarán estar ociosos. La otra consecuencia es ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos las dos causas positivas. Si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos. Usted sabe que la ociosidad también es un pecado. Y se habla de la ociosidad santa, lo cual, hermanos, pues no debe de ser parte de nuestra vida. Vamos al versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿ves? Ahora vamos a entrar al tema negativo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Es decir, mis hermanos, Dios nos ha llamado a una vida de crecimiento, a una vida de transformación y no solamente conformarnos con el perdón de nuestros antiguos pecados o nuestros pecados pasados. Y por último, dice en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y encontramos aquí la tercera causa, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bendito sea el Señor. Yo sé que tú puedes ampliar este tema, tú puedes estudiarlo en casa con tu Biblia al tiempo que tú quieras. Y vamos a presentarte una gráfica para que tú la analices, pero sobre todo te animamos a que tú encuentres, tú sabes ahorita cómo está tu vida, cómo están tus frutos, cómo estás usando esos dones, esas virtudes para servirle al Señor Jesucristo. En fin, tú sabes cómo estás viviendo al presente. Pero esta carta, esta exposición de hoy, de la escalera de Pedro, de las 8 virtudes que él nos muestra, que debemos procurar y en las cuales debemos de crecer, tienen propósitos. Y estos propósitos son que si nosotros tenemos estas virtudes, no estaremos ociosos. Tampoco seremos cristianos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, haciendo estas cosas, no caeréis jamás, dijo el apóstol Pedro. Imagínate qué promesas. Que si nosotros nos esforzamos en buscar estas 8 virtudes, la palabra de Dios nos garantiza y dice, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Muchas veces nosotros nos gusta creer en hablar de las promesas de Dios, hablar del poder de Dios. Nuestros cantos hablan de la victoria, de la victoria de Cristo, y lo adoramos y lo alabamos. Pero muchas veces hay cristianos que estamos tendidos en la lona. Entonamos ese himno, el poderoso de Israel, Jehová es mi guerrero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchos cristianos están tirados en la lona, en su vida espiritual. Pero la palabra de Dios hoy te dice, si tú tienes estas cosas, estas virtudes, y las practicas y las cultivas, haciendo estas cosas, dice la palabra, no caeréis jamás. Amado hermano, amado amigo, espero que esta meditación en la palabra de este día pueda bendecir tu vida y te animo en el nombre de Jesús a que puedas buscar estas virtudes intencionalmente y que las cultives con la ayuda de Dios. Y tú, se te garantiza aquí en la palabra que vas a encontrar estos grados de crecimiento y de madurez espiritual y la promesa final que dice, no caeréis jamás. Que Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo, y nos volvemos a ver y a encontrar en la próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.